Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer una mecha para velas, pero esta mecha es un poquito especial. Va a ser una mecha preparada por nosotros mismos. Para ello vamos a utilizar hilo de algodón 100%. Yo he utilizado hilo de hilvanar. Normalmente este tipo de hilo son de algodón 100%. Como vamos a elaborar una vela pequeñita, esta vela mide 3,5 centímetros. Para 3,5 centímetros he cogido 5 hebras, 5 hebras y 5 hebras, 15 hebras en total. La he anudado aquí en la parte de arriba, la he sujetado con un alfilerito y ahora a continuación lo que haré será trenzarla. O sea, una trenza pues normal y corriente. Una vez que hemos trenzado nuestra mecha, se quedará más o menos así. Esta la he trenzado yo antes. Hace falta un poquito de paciencia, pero bueno, el resultado es bastante bueno. Y aparte que si cogemos bastante hilo, pues tenemos para 2 o 3 velas. Ahora a continuación lo que vamos a hacer es coger el largo que necesitemos para nuestra vela y encerarla. Ahora vuelvo. Como veis, ya he parafinado la mecha, y algo que os quería explicar era esta forma de poner las velas. Yo he cogido una losa, le he hecho un agujerito en el centro y ahora a continuación he situado el molde para que se quede la mecha bien centrada. Y ahora a continuación lo que hago, ¿veis? Meto un trocito de mecha y ahora con un trocito de plastilina blanca lo sujetamos. Y lo ponemos en la mesa. Para sujetar la mecha, pues bueno, un palito de estos que hay de presores y ya está. Y a continuación no os olvidéis de darle desmoldante a lo que es el molde y la base de la vela. Y llenamos nuestra vela. Y ahora solamente tenemos que esperar a que fragüe. No os vayáis porque vamos a probar también cómo quema la vela. Tenéis que tener en cuenta que no es lo mismo utilizar una mecha para parafina que para cera de abeja o para cera de soja. O sea, el grosor y el número de hilos será completamente distinto, pero esto lo iremos tratando en otros vídeos. Como veis, ya se ha fraguado la vela, la hemos sacado del molde y ahora estamos haciendo la prueba. Y estamos viendo que la llama es bastante estable y que la mecha que hemos fabricado funciona bastante bien. Si queremos una llama más pequeñita, solamente apagar y despabilar, que se llama despabilar, cortar un poquito la punta de la mecha y entonces la llama nos saldrá más pequeña. Bueno, y esto es todo por hoy. Hemos conseguido hacer una mecha totalmente manual y con un buen resultado. Bueno, y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. En distintos tutoriales que iré subiendo, iremos hablando de mechas más gruesas, con más hilo, para velas de tamaño más considerable. Si os ha gustado, dadle al like, compartir y como siempre digo, suscribiros, que es gratis.